Hola a todas, bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Nuria y la verdad es que hace un montón de tiempo que no nos vemos las caras. Desde que empezó el confinamiento, o tal vez un poco antes, no me he puesto aquí delante a hablar con vosotras. Y es que, la verdad, estando en casa, en pijama y con el peque, hay veces que es muy complicado sacar el rato y da una pereza tremenda quitarse el moño y el pijama. A ver, la realidad es que estoy de estar por casa, porque me iba a arreglar, pero digo, es que ¿para qué? Si la realidad es que estoy prácticamente en pijama todo el día. Así que nada, que al final pues así estoy, tal cual estaba en casa. Bueno, mentira, me he puesto un poquito de rímel para levantar las pestañas, que si no la cara de sueño no se iba ni para atrás. Así que creo que lo más natural que me habéis visto siempre, voy a enseñaros esto que me ha llegado, que me ha hecho sufrir. ¡Oh! Esta pedazo de caja de Kimidori. No os imagináis lo que me ha hecho sufrir, porque, bueno, ha tardado un montón en llegar y me da miedo darla por perdida, porque aparte de que está la colección nueva A Volar de Miitopía y Ant Smile, resulta que en ella también hay pedidos míos que estaban ahí acumulándose. Entonces, bueno, 2 semanas para llegar a casa, una caja que tenía que estar en 24 horas aquí, casi infarto pensando que se podía haber perdido. Por suerte ha llegado y, bueno, pues os voy a enseñar lo que hay dentro. Por cierto, espero que estéis todas bien. Espero que el confinamiento no se os haga muy pesado. A mí la verdad es que sí. Que vuestra salud esté perfectamente y que estéis haciendo muchas cosas bonitas, sobre todo. Dicho esto, que no quería quedarme sin decirlo, pero como me enrollo, me voy por las nubes, se me olvida. Voy a enseñaros las cositas que hay aquí. Como hice en los últimos hauls, os las voy enseñando así, hablando con vosotras, y luego enfoco con la cámara encima de la mesa lo que son papeles y detallitos, ¿vale? Porque creo que se ve mejor y es más fácil y más ameno el estar así hablando más de tú a tú. Así que nada, abro la caja, que como la tenía en cuarentena, todavía no he mirado lo que hay dentro. O sea, he hecho así, pero no he sacado todo lo que hay dentro, así que es un unboxing total porque realmente lo voy a hacer con vosotras. A ver, he puesto la caja en la mesa y la silla aquí para ir dejando lo que vaya sacando. Lo primero, la tarjetita, que me viene dedicada. La de Yo me quedo en casa, no sé si lo tenéis, la que están mandando ahora, que es súper chula porque tiene elementos recortables que para los diarios de confinamiento y tal, pues la verdad que me parecen súper chulos, con los pijamas y tal. A mí el pijama me representa mucho, muchísimo. Papel de seda, que esto se recicla siempre en casa. Y ¡buah! Es que hay un montón de cosas, porque claro, está A Volar y aparte está todo lo demás que me pedí yo. Y no sé ni siquiera bien cómo hacerlo para caber. A ver, voy a ir sacando primero lo que pedí en los pedidos anteriores, y lo último que saco es lo de A Volar, ¿vale? Que a lo mejor es lo que tenéis más visto. Empezaremos. Esta de aquí es tela de encuadernar blanca. Tela de encuadernar blanca normal, o sea, es tela. Me viene aquí en el rollito y pues eso, nada, tela de encuadernar blanca. Me copié el rosa y también lo cogí en blanco, de esta de Cora, que no tenía, y me parece, bueno, pues súper básico tener al menos un par de colorcillos, y creo que el blanco pega con todo y el rosa también. Aparte el blanco te da con muchas posibilidades, ¿no? Por eso cogí la tela de encuadernar en blanco también, porque creo que te da muchas posibilidades y por eso la escogí. ¿Qué más? Cogí estos conitos de Casasol, ¿vale? Os preguntaréis que por qué estos colores, el menta, el blanco, el gris y el azul. Pues porque tengo más conitos por aquí, bueno, se los tengo ahí puestos en la Payware y tal. Tengo por aquí algunos más y quería acabar de tener la colección para tener los colores coordinados con la colección A Volar. Así que estos me faltaban en un algodón M, que es el finito, y lo pedí. Por aquí, esto es un... ya veis el paquetito, es que se refleja el solete, ¿vale? ¿Veis el paquetito? Es un peluchito y es un perrete. Es un perrete súper mono de tela y es para que el peque lo pinte, lo manchurre y se lo haga un poquito suyo. Y a lo mejor pues después le acabo de poner yo los detalles con ojitos y tal. Pero lo que quiero básicamente es que él juegue, ¿vale? Es el perrete, lo veis con las orejitas hacia atrás, la colita. Y en la web de Kimidori hay varios. Hay un búho, hay un osito, no sé, hay varios. De los que se ven por aquí, hay varios. Así que os aconsejo que los busquéis. Son de Rico Design y en Kimidori los tenéis. Cinta
3D que no tenía, pues eso, básicos. Y he pedido un montón de bastidores porque he empezado a bordar. En estos días de confinamiento me ha relajado mucho bordar porque, por ejemplo, hacer crochet me resulta un poco complicado ya que tengo que ir contando los puntos y el peque pues cada poco tiempo viene y te interrumpe o te molesta, o me molesta, tampoco es pobrecito. Pues eso, que me van interrumpiendo y no puedo hacer crochet porque tengo que ir contando y me descuento cada 2×3. Así que me he pasado al bordado, que no hay que contar, y me he cogido pues unos cuantos bastidores de varios tamaños. Estos más pequeños son de 11, estos que aquí creo que son de 15 y luego ya pues 18, 20 y pico y 30 más o menos. Ahí están los distintos tamaños. Y creo que esto igual en la pecuar también, o en la pared así colgados, pueden quedar muy guays, ¿verdad? Colgados. Las tijeras estas de Tonic, que son súper bonitas. Y a ver si necesito unas tijeras para abrir las tijeras. Esto de las tijeras no está bien, ¿eh? Porque si necesitas tijeras para abrir las tijeras, mal. Bueno, pues estas tijeras de Tonic que son tan re bonitas, y me parecen súper bonitas y chiquititas, que son así más para bordar. Son con la punta curva, ¿eh? Son tijeras de bordar de punta curva. ¿Vale? Súper chiquititas y súper monis. Otras tijeras, en este caso esto se lo copiaba en Smiles porque me dio envidia, son las tijeras automáticas de Wear Memory Keepers. Son estas que, bueno, las abro, que van con muelle, no te tienes que poner a pasarlas por el dedo y tal. Que igual para cortar papel y así pueden no ser tan cómodas, no lo sé, no lo he probado, pero sí que tengo unas que son corta hilos y van muy bien. Lo que pasa que son del bazar y cortan medio mal, entonces necesitaba unas que cortasen mejor. La cosa es que tienen aquí un seguro y cuando lo abres, ¿ves? Tienen un muelle, entonces si estás cosiendo o si estás con hilos, bordando, lo que sea, pues no tienes que coger, pasar, sino que coges, cortas y sueltas. Igual para cortar con precisión son más complicadas, pero para eso, para cabos, para puntas de hilos y demás, yo creo que están muy bien. Cuando de esto subes el de esto y lo cierras. Cuando de esto subes el de esto y lo cierras. Cuando acabas subes el cierre de seguridad y se quedan así plegaditas. Y por último la Corner Chomper nueva, la Corner Chomper, la Crocodile nueva, esta que tiene tantos agujeros. Tiene desde agujeros muy pequeños como tipo punto, que me da muchas veces rabia hacerlo con el punzón porque se queda ahí la forma mal. Entonces, bueno, pues para hacerlo chiquitín con la Croc, y luego va teniendo más grande hasta tenerlo un poquito más grande que el tamaño de la arandela, ¿vale? El de la Crocodile normal no sé si es 1/4 o 3/16, bueno, es que como están en pulgadas, total, que es para que no me quede tan justo cuando paso por las arandelas de los álbumes, ¿vale? Cuando pongo papel y tal, pues eso. Y ahora ya sí que lo que queda es de Mintopía, o casi que mejor voy directamente a la mesa, ¿verdad? Porque lo vais a ver mejor. Está aquí. Pues nada, como les decía, seguimos encima de la mesa porque creo que lo vais a ver mejor y como son bastantes cosas, pues os las voy enseñando por aquí. A ver, esto a la basura. Lo primero que os enseño es el álbum. Igual debería empezar por los papeles, pero voy a empezar por el orden en el que lo tengo en la caja. El álbumcito, que ya lo podemos abrir. Preciosísimo. Y bueno, es que es súper bonito, tanto por dentro como por fuera. El álbum es igual que el de Navidad, de Kimidori. Y las fundas que funcionan son las de Estudio Cálico de 4 agujeros. Igualmente me han dicho desde Kimidori que van a haber fundas, ¿vale? Lo que pasa es que con todo el tema del virus la cosa está parada en fábrica y cuando puedan pues los traerán, ¿vale? Si no, las fundas de Simple Stories o de Becky Higgins de 6×8 también valen, pero hay que hacerle agujeros de más, ¿vale? Simplemente cogemos las de Simple Stories y quedan los agujeros que trae, que son un poquito más arriba, y le hacemos los agujeros un poquito más a centro. Igual que los de Estudio Cálico, que son 4 agujeros, nos sobran 2, pues en eso también nos sobrarían 2, pero quedan súper bien, de verdad, porque lo he hecho yo un montón de veces y lo estoy haciendo en el diario de confinamiento, que si no lo habéis visto os invito a pasar por Instagram, que en mi IGTV os lo enseño, ¿vale? Esto, el álbum por aquí, el sellito de la cazadora, que es súper bonito, es mi preferido.
precioso, con la cazadora y el lettering que nos cabe aquí detrás como si estuviese bordado. Me parece una ideaza y me parece una preciosidad. El café, yo lo he cogido en catalán, pro primer café. Últimamente me he aficionado al café. Yo no tomaba café, solamente cuando trabajaba. Sí, cuando trabajaba de mañanas necesitaba café. Y ahora ya me he aficionado a tomar también café en casa. Por aquí tenemos otra súper bonita. Este es ñam. Ya veis, con las tostaditas y tal, para hacernos un súper desayuno. Y la caravana preciosa, o sea, es que es súper bonito. Muy bonito. Antes dibuja, que es una pasada. Luego tengo por aquí tarjetas de embossing, la de estrellas y corazones, el de arcoiris y el de cafés, que son súper bonitas y son para caben en la tarjeta de, en la máquina de We Are Memory Keepers. En esta, no, vale, en la Sidekick no, en la de We Are Memory Keepers sí. Como tengo la Big Shot grande y tengo la Sidekick, pues a mí me da igual. Tengo las dos máquinas, por lo tanto me da igual el tamaño de los troqueles y de las carpetas de embossing. Luego tengo por aquí, ay mira, otro diseño que se me ha pasado, a soñar, precioso también con sus arcoiris, la etiquetita esta me encanta, súper bonito y la tipografía una pasada, súper chula. Luego estos metacrilatos, Explora y A Volar, este que es precioso, y Explora también, son súper bonitos. Qué pena que tengamos que estar encerrados en casa y no podamos salir a explorar el mundo para usarlos. El troquel que he cogido es este, es el de las ramitas pequeñas, que creo que va muy bien a juego con... Lo tengo aquí. Este que es de Lora, de Navidad, y los de ramitas del año pasado de la colección Bonita. Entonces yo me los guardaré todos en la misma bolsita, en el mismo sobrecito este, y los tendré todos, bueno, pues para usarlos juntos. Creo que pueden quedar muy chulos haciendo una combinación de todos ellos. Este de aquí, que le tenía muchas ganas, que es este de los tickets y los circulitos y los sellos, me parece súper versátil, muy chulo. Luego este es el del sobrecito con el tag, que me parece también súper útil. ¿Qué más? Los enames que se me han colado aquí entre los tags, que son preciosos. Podría vivir solo de Enamel Dojo. El del abecedario, que me encanta. El del café. Y este de circulitos pequeños, que son los círculos embosados. De hecho, estos tienen como el cosido, y el del medio tiene unas rayitas, que le deja un estampado de rayitas muy chulo y quedan también súper bien, pues lo combinas con este otro, ideal. De stencils cogí estos dos, el de topitos y el de aviones. Hice un poco de... Me cogí estos 3 carpetas de embossing y estos 2 stencils, ¿vale? Para combinar un poquito y tener todos. Pero como todo no se puede tener, pues cogí así, 3 y 2. La maderita esta de Buenos Tiempos, que también me parece... Bueno, yo es que estas maderitas las uso mucho, tanto en álbumes y demás, como en Project Life. Me parece una cosa súper útil y queda preciosa. También tengo la maderita de Familia Viajera, que es súper chula. Y los corchitos estos, que son súper bonitos, ¿vale? Vienen formitas y también vienen las palabritas en corcho, que es que esto es ideal. A mí esto me encanta. Las lentejuelas son súper monas, son chiquitinas, son tan peques y tan cookies. Mirad, qué cosa más bonita, qué cosa más ideal. Por favor, yo es que me muero de bonito que es esto. Vale, voy a empezar a enseñaros los adornos. Por aquí os enseño los vellums, los papeles vegetales, que son súper bonitos. Algunos de ellos tienen foil. No los voy a sacar del paquete. ¿Por qué no os voy a sacar del paquete? Pues porque los habréis visto por activa y por pasiva. Los tenéis en el canal de Anne Smiles, los tenéis en el Instagram de Kimidori, en Mintopía, los tenéis en todos lados. Entonces yo creo que los detalles mejor os los cuenta Anne, que para algo es quien la ha creado estas preciosidades. Por aquí tengo las Puffy, mirad qué cosa más bonita. Que son maravillosas. Los colores, los dibujos, todo precioso. Por aquí están los shakers, que son
una monedilla. Tengo también las pegatinas, que son súper chulas y súper completas. Las palabras me parecen súper bonitas. Y por aquí pues palabritas, un poco como la colección de Navidad. Pues bueno, las etiquetitas y pegatinitas estas para los álbums y demás me parecen ideales. Por aquí tengo las palabritas Puffy, que me han venido del revés puestas. Que son súper bonitas. Voy a ponerlas del derecho mejor, ¿no? Pues eso. Disfruta del momento, salir, buenos tiempos, salir nos hace falta, aventuras, familia, viaje, donde perfecto, etc. Luego el abecedario, que vienen 3, ¿vale? En amarillo vienen 2 tipografías, enfócate. Vale, vienen 2 tipografías, esta que es más de palo, en amarillo, en azul y en rosa. Y detrás, que están detrás, están en las serif con gris en rosadito y otro gris un poco más oscuro. ¿Vale? Súper bonitas. Y por aquí tenemos die cuts. Tengo los 2 paquetes, el de tags, que son increíbles, o sea, esto se convierte en un sobre, aquí esto también. Aquí tiene unas rendijitas para ponerle adornitos, o sea, súper chulos, de verdad. Un bolsillito, es que me parece, otro bolsillo por aquí y otro bolsillo por aquí, es que son una pasada. O sea, os recomiendo mucho que vayáis a ver las explicaciones de Ants, porque merece la pena. Es que no le faltan detalle. Y estos son los die cuts, que son también pues una maravilla, preciosos, para viajar. Perretes, de distintos destinos del mundo. Los perretes de Ana, perrete de Bárbara, el perrete de Ángela, que tienen secretos. Y de verdad, id a verlos a su perfil de Instagram o a su YouTube, porque vale la pena que escuchéis sus explicaciones de cada uno de ellos. Y por aquí tengo el abecedario grande, que también es súper bonito. Vienen los dos, o sea, no se acaba en la O, ¿vale? Que hay 2 papeles. Detrás están los números y demás, es súper bonito, me parece súper chulo, los colores súper acertados. Y por aquí ya empezamos con el tema de papeles. El velum de arcoiris, el acetato de cafés, el acetato de cafés y el acetato de aviones. Súper chulo. Y luego por último el stack de papeles, es en castellano. Mira qué papeles, es que por favor, son preciosos. Papeles a doble cara. Coordinan todos tan bien, o sea, me parecen tan bonitos. Las tarjetas para Project Life, más tarjetas, die cuts. Aquí tenéis la versión catalana y la versión castellano. Más recortables y los papeles a una cara. Esto, o sea, a mí que hagan el stack a una cara y a 2 caras, de verdad, es que me tiene totalmente cautivada. O sea, me parece tan perfecto, tan ideal, porque tienes 2 papeles de cada y puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes hacer cualquier proyecto. Es que un stack tan completo es que no necesitas nada más que el stack para hacer lo que quieras. Te vienen los papeles a una cara, los papeles a doble cara, los recortables, las tarjetas. Es que lo tienes todo, es ideal. Ana, felicidades por el trabajazo de esta pedazo de colección, y me he quedado sin el shaker de arcoiris, pero cuando repongan me haré con él. Necesito el troquel de arcoiris, lo necesito. Por último, como el pedido es de Kimidori, pues venían también estas pegatinas Puffy del día del scrap, para celebrar que somos scraperas, y el lanzamiento de su marca Kimidori Colors, que ya tienen algunos elementos, pero cada vez hay más. Ahora también hay unos troqueles preciosos, básicos, fundamentales. Y mirad, es que esto es una pasada de bonito. Esto es una pasada de bonito y pide mucho scrapear algo dedicado al día del scrap y dedicado al DT de Kimidori, porque somos el mejor DT del mundo, esto es así. Y nada, que espero que os haya gustado todo lo que he pedido. Ya habéis visto que he comprado muchas cosas que no son tan scraperas, pero
No he comprado más colecciones porque estaba esperando que saliese a volar. Me he quedado sin Abril porque habéis arrasado con ella y me he quedado sin. Y ya está, que espero que estéis siendo súper felices en vuestras casas, que estéis desclapeando mucho, que si estáis trabajando lo estáis haciendo de forma lo más segura posible, y agradeceros pues eso, que me acompañéis, que estéis ahí y que cada vez que desaparezco y vuelvo a aparecer pues estéis aquí conmigo. Que os mando un besazo enorme y me despido de vosotras con un súper besado. ¡Mua! Adiós.